No creo que sea una casualidad que Dios nos creara de forma que necesitemos nutrirnos físicamente cada día. Tras marcharse de Egipto, los hijos de Israel vivieron durante 40 años aproximadamente de algo llamado maná. No hubieran podido vivir de la caza y su estilo de vida no les permitía plantar alimentos, así que no tenían otra alternativa. En definitiva, Dios les proporcionaba la nutrición diaria. Y creo que uno de sus propósitos, al menos, era enseñarles a recordarle a Él, a pensar en Él, a buscarlo, a tener fe en Él y saber que Él era el origen de su vida. Dios lo hizo de manera que se convirtiera en algo diario. No podían recoger maná y guardarlo, ya que solo duraba un día. No podían olvidarse de quién era el origen de sus bendiciones. En nuestra época hay un paralelismo espiritual. Todos reconocemos la necesidad de la nutrición física. El hambre y la sed nos la recuerdan claramente si la olvidamos, pero la nutrición espiritual es igualmente necesaria. No consiste en beber agua y comer alimentos, sino en esforzarnos cada día por estar en comunión con Dios. No debemos creer que podemos pasar semanas y meses sin nutrirnos espiritualmente, sin sufrir o sin afectar negativamente nuestra vida espiritual. El reconocer la realidad de nuestra necesidad de ministración espiritual diaria o maná nos ayudará a aumentar nuestro valor para hacer lo justo y servir al prójimo, que si hubiéramos ignorado a Dios. A veces las personas piensan así: orar, sumergirnos en las escrituras, reflexionar y meditar son cosas muy pequeñas. ¿Cómo pueden constituir una diferencia en la vida de una persona? Pero lo hacen. Aunque parezcan ser cosas muy pequeñas, que resulten cotidianas y rutinarias, son el tipo de cosas que día a día nos van transformando. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, sígueme del Antiguo Testamento. Feliz día de reposo para todos y feliz día para todos los que vean esta clase en la semana. Hoy vamos a estudiar Éxodo 14 al 18, pero antes de eso quería comentarles que los invito a que se suscriban aquí a Fe en Cada Paso si no se han suscrito, que puedan ver todo el contenido que subimos muchas cosas durante toda la semana para que ustedes aprendan, para que ustedes recuerden, para que ustedes compartan. Igual, estamos en redes sociales, nos encuentran en TikTok, nos encuentran en Instagram, Facebook, Threads, ahí estamos todos los días subiendo contenido de valor para ustedes. Y como les decía, vamos a estudiar Éxodo 14 al 18. Israel es libre. Después de lo que estudiamos la clase anterior, cuando mueren los primogénitos y muere el primogénito del faraón, pues él dice: ya no más, no quiero más esto, no quiero verlos, váyanse. ¿Quieren irse? Váyanse. Y sale el pueblo de Israel feliz y regocijado a la libertad. Fueron muchísimos años de cautiverio. Salen al desierto. El desierto en sí mismo ya es un desafío, ya representa problemas. El calor, la falta de agua y todo lo que podía pasar en el desierto empezó a ocurrir, pero se encontraron con un obstáculo y ya no sabían qué hacer. ¿Qué hicieron los israelitas en ese momento antes de ver el milagro? ¿Qué pasó? Se encuentran de frente con un mar, el mar Rojo, un mar. No se puede atravesar, no tenían barcos, no tenían ningún tipo de nave que los llevara a salvo al otro lado. Iban a pie y ni siquiera el mejor nadador podía atravesar eso por sí mismo. Era muy difícil. ¿Qué hace uno cuando encuentra los obstáculos en la vida? Y un obstáculo como eso. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho yo como israelita en esa época? Huir de la cautividad, de la esclavitud, de la servidumbre,
pasar desafíos en un desierto y encontrarme con que hay mar y no hay nada más que hacer. Y algo peor, no solo es que hay un límite, es que vienen los egipcios atrás, persiguiéndonos porque nos quieren aniquilar. El faraón no se iba a quedar quieto después de todo lo que pasó. Quería acabar con ellos, o mínimo llevárselos de vuelta, pero quería hacerles daño. El mar, el faraón. El mar, el faraón. Es una situación bastante frustrante y desesperanzadora. Miren lo que dice en el versículo 5 del capítulo 14. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel y que no nos sirvan? Tomó 600 carros, 600 carros, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Yo entro en pánico. Y más si vemos el contexto del pueblo de Israel. Ellos no estaban tan bien espiritualmente, porque venían de una esclavitud muy prolongada, venían de ver cómo Egipto los sometía y perdían la vida, no había buena alimentación y todo lo que ustedes se pueden imaginar que le pasa a un esclavo. Obviamente venían con su ímpetu espiritual muy apagado. Aunque Moisés daba esperanzas, pues ellos realmente en ese momento, y lo sabe uno y lo siente uno porque lo que ellos decían y lo que ellos dijeron en el trayecto refleja eso, una debilidad espiritual. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Punto positivo, clamaron a Dios. Pero mire lo que sigue diciendo. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Claro, si nos traes aquí, o sea, nos traes a morir, no tiene sentido que nos traigas acá a morir. Te dijimos que no, que preferíamos servir a Egipto a morir, y ahora vamos a morir acá. ¿Puede ser justificado? Sí, puede ser justificado si no hay fe. Sentir miedo es válido, sentir falta de fe es válido. Lo que no es tan válido es quejarse, o quejarse en demasía, porque a veces nos pasan cosas malas y nos quejamos, pero quedarnos en la queja no es lo adecuado. Reclamarle a alguien como Moisés, de esa manera tan abierta, decirle: ¿para qué nos sacaste? Porque no veían, no había una perspectiva eterna o una perspectiva más allá de lo que estaban viendo. Y repito, puede ser justificable porque lo que ven los ojos es muerte, están atrapados. Sin embargo, estas quejas fueron algo muy frecuente en el pueblo de Israel. Y eso tal vez podemos decir: qué debilidad, cómo era ese pueblo de espantoso, cómo ofendían a Moisés, cómo le dieron la espalda a Dios en muchas ocasiones. Pero lo mismo pasa en esta época, exactamente igual. Como pueblo a veces somos exigentes, somos duros con nuestros líderes, sabiendo que ellos son iguales a nosotros, exactamente iguales. Ellos también se enferman, ellos también tienen problemas económicos, ellos también tienen problemas familiares. Ellos le han dado su vida al servicio en la iglesia, y hablando de los apóstoles, hasta que mueran, pero aún así nosotros somos muy duros
con ellos. Les exigimos perfección y no son perfectos, no lo son, pero son los llamados y ordenados a guiar la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Entonces evaluemos un poquito aquí en Colombia usamos el término quejetas, pero tal vez el término más latinoamericano es quejumbrosos. ¿Por qué somos tan quejumbrosos? ¿Por qué no somos propositivos? ¿Por qué esperamos que nos den todo y cuando nos dan no nos gusta? Que fue lo que le pasó al pueblo de Israel y ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que esto lo enfoquemos en nosotros, más que en ellos. Ya el tiempo de ellos pasó. Ahora somos nosotros el nuevo Israel. Pero ¿qué tipo de Israel vamos a hacer? Es la pregunta. Y Moisés les dice, como un muy buen líder, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más volveréis a verlos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Lindo, ¿no? Lindo tener la seguridad de que Jehová en ese caso, y hoy también, pelea nuestras batallas. Todos tenemos batallas. No hay nadie que pueda decir que no tiene batallas, pero nuestro mayor aliado es el Salvador Jesucristo, que ya ha sido intercesor y ya ha estado entre nosotros para vencer cosas como la muerte, cosas como el pecado, pero aparte de eso, que es muy significativo, también está para vencer esos miedos que tenemos en la vida, esas incertidumbres, esos vacíos, esos problemas del día a día, que aunque uno diría no son superficiales, Él está ahí también luchándolos con nosotros. Nosotros no estamos solos, nunca estamos solos. Esa es una verdad que no pueden olvidar. Yo sé que a veces es muy difícil porque físicamente puedes sentirte solo, pero busca en ti, adentro, en tu corazón, en tu espíritu, y te darás cuenta que realmente no estás tan solo. Y entonces dice en el versículo siguiente que Jehová le responde a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. O sea, y este puntico aquí nomás es significativo. Nosotros no tenemos por qué parar. Así hayan obstáculos, así hayan problemas, nuestro deber es seguir adelante, porque es la acción es la que trae los milagros, porque la acción es la evidencia de la fe. Yo no puedo decir que tengo fe y no hago nada. La fe involucra que yo camine, que me lance al vacío. Y le dijo, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Pasen los hijos de Israel por en medio del mar sobre tierra seca. Claro, uno en esta mentalidad tan chiquita que tiene, abrir un mar, ¿cómo así? Pero cuando uno está cerca a Dios, todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Y esa es una evidencia y testimonio maravilloso del amor de Dios. Al que cree, todo le es posible. Y la palabra todo es todo. La fe no es un juego, la fe no es un bonito sentimiento, la fe no es una vana creencia, es una convicción que tengo en mi ser, en mi espíritu, en mi corazón, de que las cosas van a funcionar. Así vea que no hay cómo. Es tener la plena confianza y actuar en consecuencia. Las escrituras nos dicen, si tienes fe como un grano de mostaza, puedes hacer que esta montaña se mueva hacia el otro lado. Eso no es en un sentido metafórico solamente, también puede ser en un sentido físico.
¿Por qué? Porque la creación de Dios obedece a su creador. Si su creador le dice al mar, ábrete, se va a abrir. Es que no hay duda alguna de eso. Si uno se pone a pensar, ¿cómo es que se abrió un mar? Y muchos científicos han tratado de indagar qué es lo que pasa. Incluso veía yo en un programa hace muchos años, por allá en National Geographic, decía, es que realmente no era un mar, era como un laguito que no estaba tan hondo. Entonces por eso ellos pasaron. No, no tiene sentido esa teoría. Realmente era un mar, el mar Rojo. Y sí se abrió por el poder de Dios, pero eso no quiere decir que el poder de Dios esté ajeno a la ciencia. Es que el poder de Dios es ciencia. Entonces Dios le ordena a sus creaciones que hagan lo que Él quiere porque Él las creó y Él sabe cómo funcionan. Él sabe de física, de química, de astronomía. Él sabe todas las ciencias porque es el creador de ellas. ¿Por qué intentamos explicar cosas con una mentalidad tan pobre como la que tenemos cuando Dios es un creador, el que lo creó? Cuando hablaban de las plagas, ¿se acuerdan que hablamos la clase anterior? Los hechiceros de Faraón hacían réplicas de el agua vuelta sangre y muchas otras. Y claro, Faraón hallaba razonable eso. Y mucha gente hoy sigue indagando cosas. Y es interesante, pero la base realmente es que Dios ordena y todos obedecen. Y si un día Dios quiere que la montaña se mueva para el otro lado, lo va a hacer. Así como hizo inundar el planeta completo, puede hacer lo que quiera. Incluso concederte eso que estás pidiendo. Él puede hacer lo que quiera. Pero ¿qué pasa? Él quiere que nosotros trabajemos. Él no da cosas gratis. Nunca las da gratis. Decíamos en un post esta semana, lo único gratuito es la resurrección. De resto, todo requiere trabajo fuerte. Todo. Desde nuestra propia transformación hasta todos los deberes que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero Él quiere que trabajemos y Él quiere que le propongamos cosas. Él quiere realmente que nosotros deseemos llegar a ser o llegar a tener. Y algo que hay que tener muy claro es que Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesucristo nos quieren bendecir. Ellos quieren bendecirnos. Y muchas de esas bendiciones las dan casi sin esfuerzo nuestro, porque nos aman. Pero al mismo tiempo, cuando nos ven esforzándonos mucho, también dicen, no, se merece esta bendición, porque lo ha pedido y lo merece, porque va muy ligado a la rectitud. Y aunque a veces yo hago un cálculo de mi vida, de muchas cosas buenas que me han pasado y digo, yo no las merezco, porque yo no he sido tan obediente como mi padre espera que yo sea, aún me las ha dado y agradezco eso infinitamente. No me puedo imaginar qué me daría si yo fuera la hija que tengo que ser, la hija que debo ser. Sería 1000 veces más bendecida. Entonces, estamos mirando a un Dios que quiere bendecir, un Dios de milagros. ¿Por qué no podría quitarte esa carga que tienes hoy? Claro que puede, claro que puede, pero quiere que tú le digas, que tú se lo pidas, que tú le pongas un plan, que tú le expreses tu voluntad. Él quiere trabajar contigo porque quiere que te hagas merecedor de esa bendición. Si Dios abrió el mar Rojo, podrá quitar esa carga que tienes encima, desaparecerla. Así que lo que nos queda a nosotros es tener fe, actuar, confiar, perseverar
adelante, recuerden, no podemos parar, adelante. Y después de eso, entonces dice que, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta en medio del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Los 600 entraron. Imagínense el terror de ellos al ver que ya vienen. Y no solo ocurre eso, hay una columna de fuego, que aquí se ve, una columna de fuego que también sirve para proteger al pueblo de Israel y destruir a los egipcios. O sea, las manifestaciones del poder de Dios son indescriptibles. Cuando ya Jehová da la orden, Moisés extiende la mano para que el mar se cierre, tome su curso natural. Y así fue. El mar se cerró, ahogando al ejército egipcio. Es un gran final, glorioso para el pueblo de Israel y tenebroso para el pueblo de Egipto. Y ahí vemos manifestado el poder y las bendiciones de Dios. Cuando ellos ya se dan cuenta que ya no los persiguen, que son libres finalmente, ahora sí, cantan, hacen unos cánticos que están ahí en Éxodo, dando gracias a Jehová por su liberación y lo que había pasado. Elder Keaton, de los 12 apóstoles, dijo en una charla para jóvenes que la música es sumamente importante, es algo que todos sabemos, pero que se nos olvida. Yo los invito, y hago el mismo llamado que hizo él en ese día, a cantar con ganas, a cantar con júbilo, con regocijo, con gozo, con alegría de verdad. Sí, hay himnos que son más solemnes y se deben cantar con reverencia y con gratitud en el corazón. Pero hay himnos que son más alegres y a veces no los cantamos. Hay que cantar, porque cantar es una muestra de alegría, de gratitud, es una oración. ¿Qué himno, y quiero que lo pongas acá en los comentarios, viene a tu mente cuando cosas buenas te pasan en la vida? ¿Qué himno llena tu corazón de alegría? Uno de mis himnos favoritos. Es un himno que me gusta desde hace muchísimos años, pero hasta hace poco, el año pasado, se incluyó en el himnario en español. Ese himno es la banda sonora de este canal. Se llama Con fe en cada paso. Y quiero que piensen, no solo en los pioneros, porque es un himno representativo de los pioneros al inicio de la restauración de la iglesia, sino que piensen en este éxodo. Y quiero que también piensen en su propio éxodo, en su propio desierto. Escuchen este himno que llena el corazón de esperanza y regocijo. Una obra de amor nuestro Dios comenzó y a todos los pueblos irá. Vosotros que vais a servir al Señor, con gran devoción trabajad. Sus ángeles vienen, profetas también, y luchan contra el mal, pues pronto ha de venir el Rey y en paz nos juntará. Con fe en cada paso seguimos al Señor, con esperanza y con su amor cantamos a una voz. Este es un himno que a mí me conmueve hasta la última fibra de mi ser. Y siempre que lo cantamos, siempre se me llenan los ojos de lágrimas. Empieza ese éxodo por el desierto. Todos sabemos que los desiertos no son fáciles de sobrellevar. Hay muchas carencias,
Hay muchos problemas físicos, enfermedad, insolación, falta de alimento y bueno, todo eso empieza a pasar. Yo me imagino que ustedes han sido líderes en la iglesia, muchos de ustedes. Ustedes saben lo difícil que es liderar grupos, porque no se puede satisfacer a todos. Si satisfaces a algunos, los otros están inconformes y viceversa. Ser líder es difícil, a veces es frustrante. Imagínense a Moisés liderando a este pueblo quejumbroso, que sí, estaban pasando necesidades, pero se quejaban demasiado. Llegan a Mara y el agua está amarga. No pueden tomar agua, tienen sed. Y le reclaman a Moisés, y no creo que hayan sido reclamos muy lindos, muy suaves. Le reclamaban a Moisés. Moisés también iba sufriendo, pero no tuvieron la empatía en el momento. Dice aquí que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a beber? Respóndenos. Tú nos trajiste acá, tú nos tienes que tener algo de beber. Algo así me imagino yo. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y cuando lo echó a las aguas se endulzaron. Allí él les dio un estatuto y un decreto, y allí los puso a prueba. Lo más importante en este fragmento de la historia es que nosotros debemos ser buenos seguidores. Sí, era una situación difícil, físicamente difícil. No tener algo de tomar es muy malo, te puede causar la muerte. Y seguramente había más necesidades, como veremos en el capítulo siguiente. Pero debemos ser buenos seguidores. Miren una cosa que pasó. Cuando yo me entero que las clases de la escuela dominical y de la sociedad de socorro van a ser de 25 minutos, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Si no alcanzan los 50 minutos de la clase de escuela dominical para hablar de todo lo que uno quisiera hablar, ¿cómo voy a hacerlo en la mitad de ese tiempo? Va a ser muy difícil. Casi todos los comentarios que llegaron a mí va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Y empecé a ver en redes las reacciones de las personas, de los miembros de la iglesia con esta nueva instrucción. Miren, de 10, una era positiva. Una decía, lo vamos a lograr, esto es para disciplinarnos, esto es para que aprendamos, esto es para ta. Muy pocas. Todas eran, no se va a poder. ¿Qué le está pasando a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo dije, bueno, es que es cierto, es muy poco tiempo, pero ¿quién soy yo para quejarme? Yo debería ser una buena seguidora y decir inmediatamente, cuenten conmigo, vamos adelante, vamos a lograrlo. Y entonces cambié la actitud. Pensé, bueno, el tener 2 clases al día adicionales, o tener 2 clases va a ser muy bueno. Porque antes teníamos la escuela dominical cada 15 días y el hilo se cortaba, porque seámonos sinceros, no todo el mundo estudia en su casa, no la gran mayoría, diría yo. Se corta la historia, hay cosas que no vemos que son muy importantes de ver y no se pueden ver, es cada 15 días. Lo mismo la sociedad de socorro en el caso de las mujeres o del quórum en el caso de los hombres, o los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes. Mucha distancia de tiempo. Entonces es algo positivo. ¿Tenemos que ajustarnos? Sí. ¿Como latinoamericanos somos demasiado desorganizados con el tiempo? Sí, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Entonces, nosotros como iglesia debemos ser buenos seguidores de la voz del profeta. Siguiendo más adelante, hay hambre en el pueblo, no hay alimento. Vuelven a exigirle a Moisés qué vamos a comer, pero esta vez le dicen un poquito más agresivos. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne,
cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Lo mismo que sucedió antes de cruzar el mar. ¿Para qué nos trajo? Nos vamos a morir acá en el desierto por su culpa. Nos hubiéramos muerto en Egipto, nos hubieran matado antes de cruzar el mar, pero ¿para qué nos trajo? Así somos nosotros muchas veces, muchas veces. Y Jehová, misericordioso, a pesar de escuchar todas estas quejas, hace que llueva pan del cielo, un pan llamado maná. Y llovía. ¡Qué bendición! ¡Qué milagro! ¿Por qué olvidamos los milagros tan fácil? Yo no entiendo. Tal vez yo también lo he hecho. Seguramente sí. Olvidar las bendiciones que han pasado en mi vida muy rápido. Trato que no, pero sí ha sucedido. Jehová quiere bendecir, pero quiere probarnos. Lo que les dije ahorita. Él quiere que seamos nosotros los que demos el paso, los que lo busquemos, los que propongamos. Y aún así, Él los premió en su incredulidad y en su murmuración, los premió dándoles pan. Y había unas instrucciones. Tienen que recoger la cantidad necesaria en el momento adecuado. Sin embargo, fueron desobedientes muchos de ellos. Por eso después se les echó a perder ese maná. Porque es que los mandamientos son para obedecerlos. La obediencia exacta trae milagros, ¿cierto que nos han dicho eso muchas veces? La obediencia exacta trae milagros. ¿Es difícil obedecer exactamente? Es muy difícil. Es muy difícil por nuestra naturaleza y porque nosotros también somos como, escogemos qué obedecemos y qué no. Algo se nos facilita más, algo es más difícil, pero tenemos que procurar ser obedientes exactamente. En la oración que hizo el Salvador, ¿recuerdan? Lo que conocemos, lo que se conoce como el Padre Nuestro, esta oración que fue un modelo que dio el Salvador de cómo debemos orar. Una de las partes dice, el pan nuestro de cada día, bendice el pan nuestro de cada día. Cuando hablamos de pan, hablamos de alimento, que fortalezca nuestro cuerpo, que nos dé energía, nutrientes. Cuando hablamos del pan espiritual, hablamos exactamente de lo mismo, pero alimento para el espíritu. Entonces relacionamos el pan con las escrituras, puede ser, con las palabras de los profetas, con el evangelio en su totalidad. ¿Qué tanto estamos estudiando el evangelio cada día? Ellos tenían que tomar su maná diario. Es la cantidad necesaria para el día. No podían tomar más de la cuenta porque se iba a dañar. Lo mismo pasa en el estudio de las escrituras. A veces pensamos que con un día es suficiente y que estudio mucho, aprendí mucho ese día, entonces me basta el resto de días para no hacerlo, para no alimentarme espiritualmente. Nosotros debemos buscar el alimento espiritual a diario. No podemos dejar esto para cada domingo. Que con lo que yo veo el domingo me basta, que después se me olvida que yo tengo fe y que soy miembro de una iglesia, se me olvida entre semana. No, no puedo dejar que eso ocurra. Cada día, cada día, por toda la vida. Y como decimos coloquialmente, vuelve la burra al trigo. Pasa el tiempo, bueno, pasan los capítulos, porque no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, y están reclamando porque tienen sed de nuevo. Y le dicen a Moisés, pero no le dicen, dice, y altercó el pueblo con Moisés, o sea, pelearon, discutieron fuertemente. Danos agua para que bebamos. Moisés les dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué pelean conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Es sorprendente, o sea, es sorprendente.
Y no puedo juzgarlos, que es lo peor, porque yo soy así a veces y muchos somos así. Todo el tiempo queremos más y nos quejamos y peleamos. ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué no me lo das cuando quiero? Entonces no puedo juzgar a Israel porque es que somos muy parecidos. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Eso suena tan actual, y a los que son líderes no pueden mentir, que uno se siente así. ¿Qué puedo hacer? O sea, un poquito más y me pegan. Un poquito más y me pegan. Seamos buenos seguidores, primero. Y segundo, seamos buenos líderes. Por eso el presidente Oaks habló en la conferencia general sobre las relaciones con otros, ¿no? Y hablemos de las relaciones internas en la iglesia. Hay muchos problemas de contención entre miembros de la iglesia. Y vienen de un lado, vienen del otro. Se supone que cada uno debe estar en un proceso de ser un pacificador, de bajarle a la contención, de ser más amable, más amoroso. Porque cuando dejamos salir al hombre natural, pueden pasar cosas muy, muy serias. Decir cosas que no debimos haber dicho nunca. Hacer sentir mal a las personas. Herirlas. Eso casi no se puede reparar. Entonces es mejor evitar llegar a esos extremos. Si ves a un líder que se está equivocando, como dijo el de Kiron, no siempre vamos a estar de acuerdo con nuestros líderes, es que es normal. Cada quien va a tener su forma de pensar, de ver las cosas, pero es el líder. Y en consejo se llega a la decisión y se obedece así uno no sienta que es lo correcto. Claro, estamos hablando de actividades, porque la doctrina es una sola y esa no cambia, ¿no? Estamos hablando de lo que hacemos en el barrio, lo que hacemos en las estacas. Y el Señor hace otro milagro. Le dice a Moisés que vaya a tal roca, que de ahí va a salir agua. Y sale agua y todos beben. Y aquí es cuando vemos que no basta con un conocimiento superficial, no basta ni siquiera con un testimonio, porque no vamos a decir que Israel era un pueblo que no sabía, no, Israel sabía el Evangelio, sabía la ley, tenía unas creencias específicas, pero ¿por qué no lo reflejaban? Y eso aplica también para nosotros. Nosotros podemos saber mucho de las escrituras, podemos saber mucho de la historia de la iglesia y detalles que nadie sabe. Podemos ser unos eruditos en el Evangelio, pero si eso que yo sé no se ve reflejado en lo que yo soy como persona con los demás, no está funcionando. No te está sirviendo para nada saber cosas y no ser nada. Y ahí hay una similitud, una semejanza muy bonita de la roca que es frotada, ¿cierto? Y el agua que sale, ¿no? La roca la conocemos como el Salvador Jesucristo y Él también es el agua viva que quitará la sed de todos, la sed espiritual de todos. Bueno, la física también, pero la sed espiritual. Como ese encuentro que tuvo el Salvador con la mujer en el pozo, donde le dijo que tenía un agua que no se acababa, que no escaseaba. Ese es el agua que nos da el Salvador, que es Él mismo, lo mismo que la roca, es Él mismo. Yo les puedo testificar con todo mi corazón que tenemos un Padre Celestial que nos ama y que nos quiere bendecir, que los milagros están a la vuelta de la esquina, pero requieren de nuestra fe, de esa convicción de que hay un Salvador que está conmigo al lado y que me ayuda en mis trayectos, que me ayuda en mi camino, que me ayuda en mi desierto. Mi testimonio es que hoy tenemos un profeta que nos lidera,
¿Que no siempre vamos a estar de acuerdo con las cosas que sucedan? Posiblemente no, pero debemos ser buenos seguidores, porque nunca ellos van a hacer nada en contra de el Evangelio ni en contra de la doctrina. Jamás. Si no, no podrían estar ahí, serían quitados. Entonces, sigamos al profeta. Escuchemos su voz porque él conversa con el Salvador. Eso lo sé. Les testifico que el Salvador es el centro del plan, el centro de la vida. Que si estamos atados a Él, aferrados a Él, es más difícil fracasar y es más difícil quejarnos tanto. Les dejo esta clase con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. No se vayan sin haberse suscrito aquí al canal, sin haber dejado su like, su comentario. Sus comentarios son valiosos. Por favor, dejen comentarios, compartan esto en sus redes sociales y nos vemos el próximo domingo. Seguimos con esta historia y en esta partecita que veremos el próximo domingo es cuando yo de Moisés como líder me vuelvo loca. Pero lo hablaremos más y mejor el próximo domingo, así que los espero en clase.